Bueno, estamos en comunicación acá vía Zoom con Rebeca Nijovic. Rebeca es profesora en Ciencias de la Educación y magíster en Formación de Formadores de la Universidad de Buenos Aires, donde ejerce como docente. Es docente de la Escuela de Educación y codirectora del postítulo de actualización docente de la Universidad de San Andrés, asesora pedagógica e institucional en escuelas en Chile, Ecuador, Perú, Colombia y México. Sus libros y artículos referidos al campo de la enseñanza son de circulación frecuente en ámbitos de formación docente. Así que es verdaderamente una gran alegría, Rebeca, poder charlar con vos en esta coyuntura actual que vive la Argentina y el mundo y que nos tiene en circunstancias especiales, ¿no? Así que en este contexto, Rebeca, lo primero que queremos preguntarte, que también tiene que ver con el librito del cual yo estaba leyendo la contratapa, es cuál es la importancia de la heterogeneidad adentro del aula. ¿Qué son las aulas heterogéneas y cómo el docente debe trabajar con ellas? Bueno, buenos días, un cordial saludo y gracias Matías por la invitación. La idea del aula heterogénea es una idea que hace mucho se discute, que no viene ahora por la pandemia, sino nosotros venimos de un modelo de escuela homogénea que respondía a una época histórica de nuestro país, y que sigue teniendo discusiones si efectivamente la escuela homogénea logró esos objetivos de, por un lado, de integración, de equidad, de justicia educativa. Digo, es un tema como muy polémico en la historia de la educación. Sí, Y si nosotros acompañamos, por un lado, los cambios históricos y por otro lado, los nuevos descubrimientos, por ejemplo, las inteligencias múltiples, ujú, los modos diferentes de ser inteligencia, no solo las inteligencias múltiples de Gardner, sino ese descubrimiento del campo de la psicología, de dar cuenta que se puede ser inteligente de muchas maneras, ujú, que la inteligencia se aprende, se desarrolla, no es algo con el que uno nace y muere de manera fija. claro. El acceso a la tecnología y lo que Ujú, eso le implicó a cada estudiante, digamos, modos de aprender solos, por ejemplo, a bajarse una aplicación, a filmar claro. un tutorial, que instaló también esta idea de que cada uno de nosotros también aprende de maneras diferentes. Entonces, si uno, además de la diversidad de los contextos socioculturales, económicos, las historias, experiencias anteriores que cada uno tiene de escolaridad, digo, cuando uno habla de diversidad, habla de una cantidad de factores de diversidad, con lo cual, la primera conclusión que uno puede fácilmente arribar es que no hay aulas homogéneas, o sea, no hay Ujú, un aula que uno pueda decir todos nuestros estudiantes son iguales en términos de que aprenden igual, de que tienen los mismos intereses, que desarrollan su inteligencia de la misma manera, que sus experiencias anteriores son iguales. Con lo cual tenemos siempre que hablar hoy de aulas heterogéneas, bien. con diversidad de trayectorias, pero digo, que quiero señalar esto porque pareciera que cuando uno habla de aula heterogénea significa que hacemos una atención solo individual a cada estudiante, y yo quiero mostrar como las dos caras. El aula heterogénea reconoce que cada estudiante es diferente y entonces tiene que considerar esta diversidad de trayectorias, que no significa responder con una estrategia de enseñanza individual para cada estudiante, sino claramente yo puedo agrupar intereses similares, puedo agrupar diversidad de trayectorias, es decir, no estoy pensando en que si tengo 35 estudiantes,
tengo que pensar 35 propuestas de actividad, por un lado. Pero por otro lado, también tengo un objetivo que es la construcción de lo común, justamente, de la, diría, del trabajo conjunto de estas diversidades, que yo tengo que construir algo común, porque no se trata de generar individuos aislados, que cada uno desarrolle lo propio, sino tengo que equilibrar estas dos cuestiones. ¿Cómo atiendo a esa trayectoria individual de ese estudiante y cómo incluyo cada una de esas diversidades en la construcción de lo común, con nuestras diferencias, con nuestras maneras diferentes, digo, de pensar, de abordar un tema? Ese es un poco el espíritu, digamos, del trabajo acerca de cómo encarar un aula como aula heterogénea. Bien, entonces sería atender las diversidades construyendo lo común. Y exactamente, ese balance, no es un equilibrio, pero sí es una articulación. Digo, creo que la mejor palabra es la articulación entre ambas cuestiones. Perfecto. Mencionabas hace muy poquito, recién cuando empezabas, Rebeca, que obviamente este enfoque nuevo que están desarrollando no nació con la pandemia, pero ciertamente en este contexto actual esto también se ve. ¿Qué nuevas problemáticas han surgido ahora para la educación, específicamente la nuestra en la Argentina, en contexto de pandemia y de cuarentena, Rebeca? Bueno, yo creo que lo que nosotros vemos hoy como todas estas diversidades de distinto tipo, por ejemplo, la brecha tecnológica, la brecha económica, las brechas en términos de la posibilidad de las familias de acompañar a los estudiantes, es decir, son todos temas que no son nuevos, que lo que hay coincidencia en esto, en muchos expertos trabajando en estos temas, que la pandemia lo que hizo fue, en todo caso, visibilizar más, uno ve mucho más las diferencias en estas brechas, uno tiene más claramente identificado. Yo converso con docentes de distintos lugares del país y de Latinoamérica y me dicen, bueno, no tenemos conectividad, por ejemplo, o tenemos estudiantes en situación de altísima vulnerabilidad por cuestiones económicas, familias que se quedaron sin trabajo, enfermedades, como el impacto de la pandemia psicológicamente, emocionalmente. Entonces, uno lo ve más al desnudo todo esto, no es que esto antes no estaba. Por un lado. Y por otro lado, creo que hay, uno diría, como un aumento, en todo caso, de la diversidad de trayectorias, porque venir a la escuela, de alguna manera, la escuela tiene como esa función importante de alojar a todos y a cada uno de los estudiantes y de alguna manera compensar, y lo digo entre comillas, ¿no? Pero algo de lo que no pueden encontrar estos chicos afuera, la escuela lo ofrece, en tanto espacio que los aloja, que los contiene, que les enseña. Hoy la escuela no está físicamente presente, está presente a través de todos estos entornos virtuales, pero el estudiante no está yendo a la escuela, está en su casa. Entonces, las situaciones que están atravesando en cada una de estas casas hace que aumente la diversidad de trayectorias individuales. Es como si uno preguntara, bueno, de los 30 estudiantes que tengo, cómo atravesó cada uno o cómo está atravesando cada uno la pandemia, y voy a tener 30 respuestas tal vez muy diferentes. Y poca posibilidad, bueno, poca no, ninguna de que vengan obviamente al espacio del aula, y entonces tengo que generar muchas estrategias, muchos recursos, como me dicen muchos maestros, todos los días me reinvento, ¿no? Para poder, primero, lograr que estén adentro de esta escuela virtual que tenemos, y sabemos que los maestros, profesores trabajan desde el primer día
muchísimas más horas de las que trabajábamos antes para lograr tener a todos los chicos y chicas adentro del sistema. Sabemos que con muchos no lo hemos logrado, hay un número importante sobre todo de adolescentes en situaciones de vulnerabilidad que se han desconectado de la escuela porque no tienen ninguna posibilidad de conectividad, o aunque a veces la tienen, su situación familiar, personal, no le permite esa conexión, con lo cual estamos, digamos, como en un momento crítico en ese sentido, ¿no? De estar, cómo estamos atentos, qué hacemos con los que no se conectaron, qué hacemos ahora, qué hacemos cuando podamos volver a algún grado de presencialidad con esos estudiantes, cómo se recupera, si es que podríamos hablar de la palabra recuperación, recuperar qué, también pensar qué vamos a hacer. En 2 meses le vamos a dar todos los contenidos que supuestamente no se dieron ahora. ¿Ese es el camino? Seguramente no es por ahí la respuesta, digamos, de la compensación o de volver a incluir a todos estos chicos adentro del sistema. Así que estamos viendo más diversidad de trayectorias, ¿no? Que vamos a tener que pensar, más allá de lo que esté sucediendo ahora, cuando volvamos a algún grado de presencialidad, cómo vamos a hacer para articular estas trayectorias individuales que acontecieron en todo este tiempo, qué van a necesitar de la escuela, de los maestros, estos chicos, cómo seguimos tejiendo alianzas con las familias, que en estos momentos funcionan en muchos lugares como mediadores del aprendizaje, porque no estamos nosotros al lado de los estudiantes. Así que yo creo que aumenta también la visibilidad de las diferentes trayectorias, ¿no? Bien, entonces en este contexto nuevo que estamos viviendo, en esta nueva normalidad, toda esta heterogeneidad que los chicos, que los estudiantes presentaban previamente no hace más que potenciarse, incluso en las desigualdades. Yo creo que sí, digo que sí, y también digo que hay experiencias valiosas que están haciendo muchos docentes de tomar esas situaciones y trabajar. Yo, por ejemplo, para dar un ejemplo, UNICEF trabaja en la provincia de Tucumán con escuelas secundarias de alta vulnerabilidad, con un proyecto que se llama Planea, que trabaja por proyectos en el ciclo básico, y estamos viendo evidencias de trabajos que los chicos envían por WhatsApp, sacan fotos por donde pueden, filman videitos de cómo en su casa están aprendiendo, están desarrollando esos proyectos, que es maravilloso. Que uno dice, aún en estas situaciones de alta vulnerabilidad, de escasa conectividad, bueno, se han hecho experiencias extraordinarias que creo que vale la pena difundirlas, compartirlas, donde por ejemplo en algunos lugares de la provincia de Tucumán, donde no hay conectividad, se entregaron cuadernillos, además de los cuadernillos de Nación, cuadernillos especialmente diseñados desde UNICEF sobre matemática, lengua, ciencias naturales, ciencias sociales y tecnología, a través de la estrategia de proyectos. Y se han entregado en un supermercado para que puedan las familias retirarlos de allí, directores que se han subido a su auto y han repartido en distintos lugares de chicos que no tenían. Entonces, digo, al mismo tiempo que vemos esto que está en descubierto, también vemos muchísimas estrategias creativas, innovadoras, de mucha idea de conjunto, ¿no? Docentes y equipos directivos pensando en conjunto, cómo hacer para, con experiencias sumamente interesantes y con un nivel de aprendizaje de los estudiantes, porque no es solamente una cuestión de llegar hasta ellos solamente para contenerlos emocionalmente, que por supuesto es muy importante, sino estos chicos mostrando cómo están
aprendiendo un concepto de física, probando una carrera de autos sobre la mesa, sobre la misma mesa donde comen, haciendo el experimento que el proyecto les propone con los recursos que tienen en su casa, digamos. Bueno, me parece que también esto hay que mirar junto con la diversidad de trayectorias y las dificultades, ¿no? Absolutamente. Aquí en el norte de la provincia de Córdoba, en el noroeste, la escuela rural lo está sufriendo bastante y muchas de las familias, algunas no tienen ningún tipo de conectividad y muchas de las familias la única conectividad, el único dispositivo tecnológico con el que cuentan son los teléfonos celulares. Así que esto que estás contando, Rebeca, de lo que sucede en Tucumán, aquí en el noroeste cordobés es calcada la situación, porque sucede En exactamente lo muchos, mismo sí, sí, y eso sucede a lo largo y a lo ancho de del nuestro país. país, también de Latinoamérica, Ujú. pero por eso digo que junto con eso hay distintas respuestas a esta situación, ¿no? De Claro que sí. parte de los docentes, Ujú. y me parece que son experiencias que vale la pena compartir, difundir, aprender muchísimo de ellas, muchísimo. Así que, bueno, tenemos como estas dos partes que estamos mirando ahora con la pandemia, ¿no? Claro que sí. Respecto del futuro, Rebeca, que aquí podemos entrar en un área brumosa, ¿no? Y complicada. El futuro del sistema educativo mismo. ¿Cambia Mm. el sistema educativo a partir de lo que estamos viviendo? Bueno, yo no podría hacer futurología, pero digo, no vamos a volver a la misma escuela de la cual nos fuimos en marzo. Más allá de la definición de políticas educativas a nivel nacional, a nivel jurisdiccional, nosotros no somos los mismos, nosotros maestros, profesores atravesados por la pandemia, los estudiantes no son los mismos que dejamos en marzo, eh, tampoco las familias, y me parece que de toda esta situación estamos todo el tiempo preguntándonos, por un lado, qué estamos aprendiendo en esta situación, por el otro lado, preguntándonos qué cosas cuando volvamos querríamos mantener de lo que teníamos antes, ¿no? Por ejemplo, la conversación presencial con nuestros estudiantes, digo, es algo que lo hacíamos antes y que uno dice, que querría recuperar cuando vuelva, por ejemplo, eso, ¿no? También me preguntaría de lo que estamos aprendiendo ahora, ¿qué quisiera continuar haciendo? Ujú. Porque también encontramos que frente a esta situación de pandemia hemos descubierto, por ejemplo, y esto lo discutíamos mucho con institutos de formación docente en estos días, por ejemplo, descubrir que preguntarnos si tiene sentido que un estudiante, por ejemplo, venga todos los días a clase, no estoy hablando de un estudiante adulto, no terciario, universitario, Sí. cuando a lo mejor hay un montón de explicaciones nuestras que sabemos que las podemos hoy grabar y enviar, ¿no? Ajá. Mirarlo en el canal de YouTube, mirar, ¿no? Y entonces darle sentido diferente a el encuentro, o sea, volver a pensar que tiene sentido que se haga en el encuentro presencial. Digo esto porque seguramente vamos a volver a un modelo híbrido, mixto, dual, como lo quieran llamar, Mm. seguramente no va a ser inicialmente el 100% de presencialidad, todos los alumnos, todos los días, todos juntos. Entonces, ¿qué de lo que aprendimos ahora deberíamos continuar y decir, más allá de que apareció durante la pandemia, esto sería bueno continuarlo? Y por supuesto, una tercera pregunta, ¿qué cosas nuevas, qué nuevas prácticas deberíamos poner en funcionamiento que no hacíamos antes, que no estamos haciendo ahora, pero que Ujú. del aprendizaje, de la reflexión sobre todo esto, podríamos decir, bueno,
sería bueno entonces, cuando volvamos, que nuestras clases presenciales tengan estas y estas características, ¿no? Y también yo vengo trabajando con también la pregunta, ¿qué soltar, qué dejar de hacer? ¿No? ¿Qué prácticas de las que hacíamos antes y que uno las hace a veces Sí. como un piloto automático, ¿no? Estaría bueno soltar, dejar de hacer y dar lugar a otras prácticas más desafiantes, más interesantes para los estudiantes, cambiar, bueno, muchas cosas, el desarrollo de la autonomía de los estudiantes, el qué se enseña, qué contenido se enseña, cómo hacemos para desarrollar más capacidades en los estudiantes, cómo hacemos para mantener, por ejemplo, algo que hemos visto en los colectivos docentes, que se han podido reunir mucho más a pensar juntos, porque con el Zoom, obviamente, no me tengo que trasladar, no tengo, ¿no? Entonces no llego a la reunión. Hemos visto cómo el colectivo de una institución ha podido tener más reuniones y más diálogos, a lo mejor que lo que ha tenido en la época de presencialidad. Entonces uno dice, bueno, a lo mejor está bueno que mantengamos algunas reuniones de profesores por Zoom, aunque volvamos a la presencialidad, porque esto nos garantiza que todos pueden participar y no algunos que no llegan por horario, por otro trabajo, o no, o discutir que no, que vamos a seguir sosteniendo las reuniones presenciales. O sea, me parece que esta situación a mí básicamente me hace sentir que nos obliga a preguntarnos todo el tiempo, y eso siempre es bueno, nos obliga a revisar nuestras rutinas. Bueno, lo hacíamos así, bueno, y la pregunta es, ¿deberemos seguir haciéndolo así? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Porque no significa que hay que dejar de lado, no hay que hacer nada de lo de antes y solamente borrar y empezar de cero. No es así. Pero sí vale la pena la pregunta, el espacio y el tiempo para reflexionar con los docentes, con los estudiantes, con las familias, porque me parece que acá también algo que aprendimos es que no somos solo los maestros o los profesores de manera individual o los equipos directivos de manera individual. Acá la gravedad de la situación atravesada nos hace pensar que esto lo resolvemos entre todos, no con un equipo sí, con un equipo no, sino sumando distintas voces, distintas perspectivas. Y hay muchos ejemplos que están sucediendo ahora, ¿no? Desde webinars donde participan estudiantes, fundaciones que suman voces de distintos actores sociales. Así que me parece que en ese sentido es bien interesante y bien desafiante todo lo que está sucediendo, ¿no? Es como la parte positiva de todo lo que ya sabemos que no es, que es negativo de la pandemia, pero me parece que hay esta parte que es interesante para repensar la educación que viene, ¿no? Claro que sí. Todo lo nuevo surgido ahora, ver justamente, pensar las propias prácticas y pensar qué sirve de todo lo Total. nuevo, qué ya no sirve de lo que hacíamos antes y generar ahí desde toda esa amalgama, qué es lo que vamos a tener que hacer a futuro. Sería eso entonces, Rebeca. Totalmente, totalmente. Para mí hay recuperar las buenas prácticas que sucedieron ahora, recuperar buenas prácticas de las que hacíamos antes Mm, y pensar en nuevas prácticas, obviamente, de todo esto aprendido, ¿no? Me claro, parece sí, que sí. necesitamos un tiempo para pensarlo, o sea, nos debemos en los distintos equipos, en los distintos marcos en los que uno está inserto y trabaja, ¿no? Multiplicar los espacios de reflexión, de revisión y de empezar a diseñar algunos escenarios futuros. No importa que no tengamos fecha, digamos, pero me parece que siempre la pregunta no es a qué escuela vamos a volver por lo que defina la política pública, que por supuesto va a definir un montón de cosas, también incluir a qué escuela queremos volver, ¿no? Nosotros, los estudiantes, ¿cómo imaginamos esa escuela que queremos?
por supuesto, digo, sin transgredir ni las normas sanitarias, ni la cuestión de los espacios, pero ¿a qué escuela queremos volver? ¿No? Que nuestra voz también esté presente en a dónde queremos y cómo queremos volver a esa escuela, entendiendo que allí tenemos una oportunidad de hacer algo distinto, ¿no? Así que me parece que hay mucho trabajo por delante interesante. Bien. Rebeca, aquí en el noreste cordobés está la Escuela Normal Superior República del Perú, que forma docentes, varias carreras docentes. Es un polo educativo que está en Cruz del Eje, en el noroeste cordobés, donde hay varios profesorados que se encargan de hacer esto en las diferentes áreas. Está el Bellas Artes, está el Conservatorio, y también está la Escuela Normal y un terciario más que también forma docentes, el IES Arturo Capdevila. Y en esta institución, nuestra presidente de la organización de Conciencia Solidaria, la licenciada Luciana Gagliardo, da clases para los chicos y chicas, para los estudiantes de las carreras de físico y química. Y con ellos están leyendo tu material de gestionar una escuela con aulas heterogéneas. Y lo que quería consultarte para cerrar esta entrevista es qué mensaje les dejás a estos chicos que te están leyendo y también a cualquier otro estudiante de nivel terciario que pueda escucharte a través de esta entrevista y escuchar tus palabras, ¿no? Tu mensaje. ¿Cuál sería ese mensaje para los estudiantes terciarios? Bueno, en principio decirles que me encanta que elijan la carrera docente, la formación docente y creo que la pandemia ayudó a la sociedad a volver a poner al docente en un lugar importante y relevante. Para mí la decisión de elegir ser docente es una decisión sumamente desafiante porque uno cuando trabaja, cuando educa, está trabajando con niños, con adolescentes, con jóvenes, con adultos, y de alguna manera uno está impactando en ellos, ¿no? Uno está haciendo algo para que ese estudiante tenga un futuro mejor. Y es como una tarea de una relevancia, ¿no? Uno piensa que, bueno, no, voy todos los días a la escuela, enseño un tema. Sabemos que educar es mucho más que enseñar un tema. Uno se vincula, uno enseña a estar con otros, uno enseña a pensar, uno enseña a desarrollar autonomía, uno enseña a elegir. Bueno, y uno impacta sobre los estudiantes, ¿no? Y uno construye mundos posibles, como diría Brunner, ¿no? Construir mundos Sí, sí. posibles. Me parece que esa es una tarea maravillosa. Yo en cada oportunidad que tengo les digo que si volvieran a ser, volvería a elegir ser docente. Yo soy egresada primero de un instituto de formación docente, del Joaquín B. González, aquí en Buenos Aires. Ese fue mi primer lugar de estudio, así que yo soy de base profesora y no cambiaría esto por nada. Y cuando empecé mi escuela secundaria todavía existía la escuela normal, y Ujú. yo cursé en el normal número 3 con la ilusión de recibirme de maestra, y cuando llegué a tercer año cambiaron y no se podía, no daban más el título de maestra al finalizar la escuela secundaria, que para mí fue una frustración muy importante, y después ingresé al profesorado y no la cambiaría por nada. Y pienso que toda mi vida, y no lo digo desde una mirada ingenua, que alguno puede decir, bueno, ¿no? Es una mirada de una ilusión que es irreal. Lo digo porque nosotros cuando ejercemos la docencia, ejercemos política,
no partidaria, pero ejercemos política. Claro que sí. Y generamos un montón de modos de pensar, de modos de habitar un espacio común, construimos para la solidaridad, construimos para el trabajo conjunto, así que les diría, abracen con amor y con mirada crítica esta profesión. Por eso digo, no desde una perspectiva solo ingenua, pero también con una mirada esperanzadora, que lo que nosotros hacemos impacta, tiene presencia, tiene fuerza. Así que sigan con esa profesión, abrácenla, construyanla día a día, háganle todas las miradas críticas constructivas para que sigamos profundizando en el ejercicio de nuestra docencia. Eso les diría a cada uno de los futuros docentes. Muchísimas gracias, Rebeca. La verdad, un gusto enorme haber podido charlar con vos y nuestro agradecimiento en nombre mío propio y en nombre también de Conciencia Solidaria ONG. Muchísimas No, gracias. gracias, Matías, y un abrazo enorme a todos los docentes cordobeses que tantas veces he ido allí y he compartido con ustedes experiencias, ideas, debates, así que un abrazo para cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Al contrario.